de la legalización como dogma. Estoy en contra de la legalización como una panacea. Si decimos vamos a legalizar una droga, tenemos que preguntar qué reglas se aplican, bajo qué condiciones. Yo fácilmente podría redactar una serie de reglas para legalizar la cannabis, para que nos llevaría a los mejores resultados que los que tenemos bajo la prohibición. Podría redactar una serie de reglas para la disponibilidad legal de los alucinógenos y psicodélicos, porque van a llevarnos a mejores resultados de los que tenemos ahora. Nunca he visto a nadie anotar esa serie de reglas para la cocaína. No voy a decir dogmáticamente que es imposible, sencillamente voy a decir que no se ha hecho. Y cuando vemos nuestro éxito con los cigarrillos, como ya lo señaló Kevin, ahora tenemos un negocio de cigarrillos ilícitos masivos en Estados Unidos y fortalecemos las fuerzas legales para combatir ese negocio. El negocio de los cigarros se ve muy parecido al de la cocaína. Entonces, tengo que decirles que la guerra contra las drogas y la legalización completa son soluciones tontas para el verdadero problema, que hay químicos en el mundo que mucha gente va a utilizar en su detrimento, en su propio detrimento, y ese es el problema al que hay que responder. Thank you very much. Let's give a hand to everybody, please. Now we have 30 minutes to share. And well, the dialogue is open. We will begin with you, former President Gaviria. I'd like to answer to several concerns. Los europeos encontraron una institución afortunada para enfrentar el consumo de una manera diferente a como lo hemos hecho los latinoamericanos y los gringos. ¿Cómo? Hablar de reducción de daños. ¿Qué es lo menos dañino para la sociedad? Entonces vamos a evitar la corrupción, vamos a evitar muertes, no vamos a dejar que todos los adictos caigan en manos de las mafias. Nunca han tenido la pretensión de que hay políticas buenas. No, para las drogas no hay políticas buenas. Hay políticas menos malas. Hay manera de buscar lo que menos daño le hace a la sociedad. Y es allá donde tenemos que avanzar. Obviamente la legalización de las drogas no es una panacea. Claro que no. Y nadie está pidiendo legalización de todas las drogas. Estamos pidiendo regulación. En la Comisión Global de Drogas lo que hemos descubierto es que lo que tiene controles por el Estado, las drogas que tienen controles por el Estado, los controles funcionan. Lo que prohibimos se convirtieron en monstruosas mafias y en una violencia desaforada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner al Estado a controlar. ¿Qué? Todo. El Estado sí es capaz de controlar. La prohibición lo único que genera son mercados ilegales y las mafias más monstruosas que ha conocido la humanidad. Esa es la consecuencia de la prohibición. La violencia, las mafias, esa es la consecuencia de la prohibición, y de ahí es que nos tenemos que salir. Entreguémosle esa responsabilidad al Estado. Antonio, yo les quiero... Sí, por favor. Primero, la política de Naciones Unidas, y ustedes como presidentes lo saben muy bien, es fortalecer y promover el derecho a la salud para todos. De verdad para todos, no solo para los fuertes, sobre todo para los débiles. Nuestras sociedades se caracterizan por la solidaridad entre ciudadanos. Aquí en México se está tratando de construir la ciudadanía. Ciudadanía quiere decir ayudar sobre todo a los más débiles, no ayudar a los más fuertes. Y en relación a la regulación, ojalá, señor presidente, fuera así, pero justamente en América Latina, como también en Europa, y Kevin lo ha mencionado, la regulación de drogas lícitas no funciona. El alcohol aquí se vende, no obstante una regulación que vieta la venta de alcohol después de medianoche. Los cigarrillos se venden a todo lado, uno por uno. He hablado y trabajo con un gobernador de un estado del norte de México que me decía que los zetas en su estado hacían más dinero con la venta del alcohol que con el tráfico de la droga. Esta es la realidad. Eso es, ¿qué regulación podemos imaginar e implementar que nos brinde más resultados mejores o más eficientes? Esto no quiere decir que primero no hay que criminalizar, no hay que estigmatizar ni
el consumidor, ni tampoco el pequeño vendedor. Desafortunadamente sabemos que no sirve para nada. Tenemos que encontrar políticas más eficientes. Yo no quiero hacer que los dos campos, dar la idea que los dos campos son tan lejos uno de otro. Y realmente es la situación que de un lado hay la liberalización total y el gran business que tomó toda, de otro lado hay la criminalización total de un Estado totalitario que impide realmente a la persona de vivir normalmente. No, estamos más o menos en la mitad, vosotros como nosotros. Pero hay un problema con las convenciones. No es verdad que las convenciones han realmente permitido de tocar a las más débiles de la sociedad. Es el contrario. ¿Quién somos las víctimas de la prohibición como se vive actualmente? Son las minoranzas étnicas, son los pobres, son ellos que realmente no tienen la posibilidad de escapar al castigo de las reglas actuales y son ellos que no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos, a ayudas sociales, a integración social. El sistema ha creado marginalización de la gente y no ha creado realmente la posibilidad de ayudar a ellos que necesitan más ayuda. I do agree, Madam President, that there's a lot of Señora Presidenta, que hay mucho terreno común, pero lo que me cuesta trabajo encontrar es el ejemplo de cuando alguna sociedad ha regulado drogas peligrosas, intoxicantes de alguna manera que estuviera a favor de la salud pública. Nosotros queremos usar la palabra legalización hablando de regularización, pero muéstreme en donde lo hayamos hecho. Estoy de acuerdo, con todo respeto, no queremos volvernos a Arabia Saudita y colgar a todos los que usan drogas. No, no estamos diciendo eso. Pero cuando vemos a los más pobres, y usted puede comentar sobre su país, pero cuando yo voy a Estados Unidos y pasamos tiempo en Los Ángeles y voy al este de Los Ángeles, a Compton, y luego nos vamos a Beverly Hills y Beverly Hills, ¿dónde están las licorerías en esas ciudades? Están en Compton del Este y en los guetos, no están en Beverly Hills. Cuando va uno a Washington DC y va uno al sureste de esa ciudad, donde 80% de las personas viven en pobreza, lo último que quieren, y lo dicen, es que quieren más drogas para sus jóvenes, más oportunidades para vender y usar drogas, porque así se van a ayudar los más pobres. Díganme cómo funciona eso. Entonces, en lugar de encarcelar a los pobres por utilizar drogas, porque eso no es lo que queremos hacer, estoy de acuerdo, y en lugar de colocar 8 veces más licorerías en las partes pobres que en las ricas, en lugar de hacer eso, queremos tener una política de salud, queremos poder llevar la salud a más personas, pero cuando desalentamos el uso, nos están diciendo, esto es algo que queremos conservar ilegal, y hay una razón por qué hay 6 personas beben en el mundo, o 4 veces más personas que fuman y que las que usan ilegales. No queremos volvernos locos con la prohibición, pero tampoco queremos volvernos locos con la legalización. Pero en este momento, sencillamente estamos creando el movimiento del tabaco en el siglo XXI en el nombre de marihuana, por lo menos en mi país. Estados Unidos es un gran país, representa muchas cosas, pero hay una pequeña minoría ahí que es altamente dogmática, que tiene una gran influencia sobre la política mundial. México, estoy seguro que el presidente Fox, en el caso de Colombia, el presidente Gaviria, han sido víctimas de esta política estadounidense. Somos víctimas porque a nosotros nos llega todo el dinero, el oro de los adictos estadounidenses, y después nos llegan también todas las armas. Y esa es la causa de la violencia en nuestro país. Y es por eso que las mafias aquí son tan poderosas y por eso dañan, matan tanto, por eso matan y dañan tanto a la sociedad. Tenemos que terminar con estos emprendedores. Por estas mafias, son como las mafias. Los americanos inventaron la prohibición en 1933 y después entonces se echaron hacia atrás
y fue el final de las mafias. No, siguen vivas, siguen vivas. No, pero estaban comprando a los policías. Estados Unidos es un gran mercado. Yo nunca he escuchado de un líder del narcotráfico en Estados Unidos. Tenemos al Chapo, tenemos aquí a los nuestros, pero nunca hemos oído de un John Smith. Pero ahí están. Obviamente están ahí. Estados Unidos tiene una política sumamente hipócrita de no ver a su propio problema. Quiero regalarlas, yo quiero regalar las drogas gratis. En 1940 se vio esta ley que se llama toxicología. 1940 duró durante 9 meses. Después Estados Unidos los pisoteó y dijo, no pueden tener drogas gratis. Esa es la tercera manera. Podemos continuar, podemos legalizar, convertirlo en un gran mercado, que no creo que sea una buena idea, o podemos regalarlas y entonces tratar a la gente. So in the spirit of coming together, con un espíritu de unión, de colaboración, quisiera invitar a los miembros de la Comisión Global, líderes mundiales del movimiento antiprohibición, a un proyecto en común. Vamos a controlar el alcohol. Propongamos una serie de políticas para limitar el daño que el abuso del alcohol provoca a los alcohólicos y a sus familias, daños a la salud, daño psicológico, daño económico y el perjuicio que los bebedores provocan a otras personas a través de la violencia. Ningún país, con la excepción quizá de Escandinavia, tiene nada como una política de alcohol sensata. Podemos controlar el alcohol con una combinación de impuestos elevados, restricciones a la comercialización, requisitos específicos para que la gente que ha cometido delitos bajo la influencia del alcohol deje de tomar, y sabemos cómo hacerlo. Y podemos controlar el alcohol para demostrar que se puede tener un intoxicante adictivo sin crear un problema de salud pública masivo, y entonces estaremos listos para asumir el reto de la cocaína. Pero mientras la política contra el alcohol sea el fracaso colosal que es hoy, no quisiera ver una misma política fracasada con la cocaína. Thank you very much. Nos estamos alejando del punto, del meollo. And there's a crucial point, which is governments cannot que los gobiernos no pueden imponer conductas a los seres humanos que hemos sido creados libres. Esto es algo que debemos considerar. Ahora, un señalamiento sobre lo que decía usted, las estadísticas de los mexicanos en la cárcel no se deben a consumo. En México uno puede consumir cualquier droga que uno quiera, por lo tanto el consumo no está prohibido, no está penalizado, no es un delito. Todo el resto de la cadena sí lo es. Ahora, el país que realmente criminalizó, que puso castigos muy severos al consumo de las drogas, es los Estados Unidos. Por la mayor parte de los países en el mundo no penalizan el consumo. Entonces, ¿cómo es que este país es el país que más consume, siendo que está prohibido y penalizado? Y está claro, las prohibiciones no funcionan. Y toda esta cuestión acerca de Philip Morris y los cárteles, esas mafias operan en los mercados ilegales, en los mercados clandestinos. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestra mente al nuevo paradigma. Este asunto de que ahora hay libertad para consumir drogas, y entonces no van a existir las mafias en torno a esto, no va a haber asesinatos. Por supuesto que tenemos un problema de salud que atender, y tenemos que prestar una gran atención a ese punto, con información, educación, prevención.
y ahí es en donde la educación familiar en el hogar, donde las escuelas, con las actividades públicas relacionadas con información van a surtir efecto. Hay una cuestión que ya se debate. There's one question underlying all this debate, and it is true that each of us will dogmas que debate from our own tiene en trenches. mente son ciertos. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar cuando se legalice la droga porque no se ha presentado dicha liberalización. Y creo que uno de los dogmas que quizá yace más profundamente dentro de este debate es la idea de que México es víctima de Estados Unidos. Yo creo que en parte México es víctima de Estados Unidos, por supuesto, pero es muy fácil decir esto. Es muy fácil porque quita responsabilidad a las autoridades mexicanas. De lo que somos víctimas es de una falta enorme de oportunidad y de movilidad social en este país. La razón por la cual los jóvenes se involucran en el negocio de las drogas no es porque dé necesariamente altas utilidades. De hecho, los Zetas, cuando empiezas a hacer un Zeta, cuando eres un niñito y eres un vigilante de los Zetas, no te pagan. Lo que te ofrece un cártel de la droga, que no te ofrece ningún otro trabajo cuando no tienes cualificaciones educativas, es la posibilidad de ser muy rico. Si tú naciste en una familia pobre en este país y eres muy ambicioso, tu probabilidad de tener un trabajo es relativamente alta. Vas a tener un trabajo en la maquila. Tu probabilidad de ser millonario es muy, muy, muy baja. Los jóvenes que nacen en clases pobres y en clases bajas y que son extremadamente ambiciosos ven en los cárteles de la droga la única posibilidad de movilidad social. No ven un salario promedio bueno, ven un salario prospectivo, ven la posibilidad de volverse el Chapo Guzmán. Cuando tú eres un mexicano ambicioso y naces en la clase media, llegas a Harvard. Cuando tú eres un mexicano ambicioso y naces en la clase baja, llegas a los cárteles de la droga. Esto lo digo porque quizá I'm getting a little bit away from what's the point. But this is really important because México debe entender que continuar con un discurso de víctima hacia Estados Unidos no nos va a llevar a cambiar las políticas que necesitamos. Y lo que necesitamos es movilidad, reducción de la pobreza y reducción y mejora de las instituciones y del Estado de Derecho. Presidente Gaviria. Cautelosos en no responsabilizar a los Estados Unidos. Estados Unidos no va a cambiar. Estados Unidos no va a cambiar si no tiene la presión de México y si no tiene la presión de Colombia y si no tiene la presión de socios sin los cuales no tendría política. Porque si nosotros, Estados Unidos no tendría política. Ese es el problema que tiene. Sin la colaboración de nosotros, pues nada, la droga les llega allá, ellos verán qué hacen, que la controlen, allá van a llegar si siguen en esa posición irracional que tienen, que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los principios. Segundo, yo no acepto la idea de que la regulación fracasa, que la regulación no funciona. No la acepto. La regulación sí funciona en la inmensa mayoría de los países. Lo que no funciona es la prohibición, que genera mafias y solo genera mafias y muertos. Entonces no me vengan a mí a decir que la regulación no funciona. Tercero, no necesitamos reglas para acabar con el alcohol. Eso es un problema de cada país. Y como lo dijo el statement del Departamento de Estado, lo que decidió la Corte en México es un problema de México. Ellos verán qué hacen, que hagan lo que quieran. Eso es lo que tiene que pasar. Presidente Fox. Para alusiones personales, no es así de fácil que un presidente de México vaya y le diga a un presidente de Estados Unidos. Lo que un presidente de México debe de hacer es, sin tomar una decisión. La droga cruza por México.
país como Uruguay tome su decisión, puede operar armónicamente con los países de alrededor. Y además ha sido exitosa la política pública en Uruguay. Lo ha sido en Portugal, lo ha sido en Holanda y lo está haciendo en Washington State y lo está haciendo en Colorado. Pero esta internacionalidad pone ciertas restricciones a la manera de resolver. Sí hay que dar el paso adelante. Un presidente de México un día tendrá que decir: se acabó, maestro, no quiero tu propina de 500 millones de dólares que me mandas, tú detén la droga, tú haz que no circule en todo el territorio de los Estados Unidos. Y sin embargo no lo hacen porque esto está a punto ya de reventar hacia la liberalización. Canadá, en cualquier lugar, la autoridad se hace ciega y no ataca nada del problema. En Estados Unidos lo mismo, está en las esquinas de las escuelas, está en Hollywood, está en el barrio pobre de Los Ángeles, está en todos lados y no se hace nada. Además, una gran contradicción, una ley federal que prohíbe, unos estados que permiten, y no hay cómo resolver ese enigma. Sí, muchísimas gracias. Bueno, unas precisaciones. Estados Unidos hoy en día está viviendo un momento dramático en materia de consumo de droga, de muertes. La semana pasada la DEA sacó su informe anual: 40.000 muertos por consumo de opiáceos sintéticos legales producidos en Estados Unidos. Esto es el problema que tiene Estados Unidos hoy en día en materia de droga. Y lo repito, producidos lícitamente por la industria farmacéutica norteamericana. El segundo mito está relacionado a la violencia y también a México. Cuando yo llegué aquí en México, me di la pena de mirar a las tasas de homicidios de México desde 1990 hasta 2008. En el momento en que México estaba más lleno de cocaína que iba a Estados Unidos, México vivía el periodo con la tasa de homicidio más bajo de su historia. Eso quiere decir que no es el tráfico de droga que genera la violencia. Son otros los elementos que generan la violencia. Probablemente los operadores, probablemente los cambios en los mercados. Los mercados más grandes de drogas, Estados Unidos e Europa, como justamente uno de ustedes estaba mencionando, son los mercados más pacíficos. Entonces no es el mercado de droga que genera droga, son sus operadores y la capacidad del Estado de controlar. Y tercero y último punto relacionado a las convenciones internacionales, que tiene que ver los carteles de drogas, que son empresarios que mueven un producto de un punto a otro y que corrompen. Ellos corrompen mucho. Con el secuestro, el problema del secuestro no tiene nada que ver. Que tiene que ver con las extorsiones, no tiene nada que ver. Que tiene que ver con la impunidad que vive México. 96% de los crímenes de fuero común impunidos. No tiene nada que ver. Hoy hay más tráfico de drogas a través de México que hace 4 años, porque ya los grupos han reconstruido sus redes de corrupción. Y por último, las convenciones internacionales. Es cierto, las convenciones internacionales, pero son un marco jurídico y la responsabilidad de implementarlas es de los estados, no es de las Naciones Unidas. Son los estados que deciden sus presupuestos, cuánto invertir en prevención, cuánto invertir en salud, cuánto invertir en trabajo. Para nosotros y para todos, ojalá que no hubiera violencia en el mundo, que no hubiera guerra, que no hubiera pobreza. Objetivos ideales, utopías, pero se vive también de utopías. A los estados, a los hombres de estados, hacer de manera que no hay guerras, que no haya violencia, que no hay pobreza, que haya salud e educación para todos. Gracias, Antonio. Presidenta Ruth, ahorita un segundito. Presidente Gabriel, un segundito. Más, presidenta. Sí, yo estoy lista de hablar del alcohol en relación también con la droga, pero lo hago en otra manera que ustedes, en 2 maneras diferentes.
cosas. La primera es que los beneficios de la droga son más grandes que los beneficios del tabaco o del alcohol, en el sentido que en el viaje de la producción de cocaína, por ejemplo, hasta el mercado hay una explosión de beneficios que permiten la corrupción y todo esto. La segunda remarca que quiero hacer en la comparación del alcohol es que sí, el alcohol puede ser dañino, puede producir daños, pero hay también un largo consumo recreativo de alcohol que no produce daños, que es algo muy agradable, que cada uno le gusta. El que es la prohibición es que una prohibición también de un consumo recreativo de una sustancia que puede también ser consumido en modo razonable. Kevin, después Ricardo, Clayman, presidente Gaviria. Several points. First, I'm glad I'm not the U.S. President Gaviria, because I don't know if this is a debate or a shouting match sometimes. O si estamos hablando a gritos a veces. Queremos tener una conversación racional acerca de los pros y contras. Ninguna política es perfecta. Sé que como presidentes ustedes tienen que colocar una política en una calcomanía para obtener apoyo a veces, pero una buena política pública no cabe en una calcomanía. Estos son temas complejos. Obviamente el alcohol. No estoy a favor de la prohibición del alcohol, pero hay una razón y que no es contradictoria. Pues, señora Presidente, como usted dijo, o sea, el alcohol ha estado en nuestra historia durante 5,000 años y la usa la mayoría de la población. Las drogas ilegales las utilizan menos del 10% en cualquier sociedad de los tiempos modernos. Claro, hay una diferencia, por eso no estamos argumentando a favor de la prohibición, pero estamos diciendo hay problemas enormes con las drogas no regulares y citas muertas. Sí, no tenemos 80,000 muertes por los carteles, pero sí tenemos 40,000 a consecuencia del Oxycontin, y estos son fármacos opiáceos que venden empresas farmacéuticas legales, cuyo negocio fue hace 10 años ir a los lugares más pobres de Virginia y Kentucky y hacer adictos a la mayor cantidad de personas que pudieran. Y ahora tenemos 40,000 muertes, y este es un ejemplo del fracaso de lo que ha ocurrido. Y ahora voy a traer a colación un tema, porque ya lo mencionó el presidente Colorado. ¿Alguien ha visitado Colorado últimamente? Parece que les da gusto, pero déjenme decirles lo que está pasando en Colorado. Uno no puede caminar por la calle sin ver un anuncio diciendo, o sea, muestras gratuitas de THC al 98% de pureza. Uno no puede abrir un periódico sin ver un dulcecito, una barra de chocolate, una gomita con 10 o 20 o 30 miligramos de THC que se está promoviendo para su venta a jóvenes, a cerebros jóvenes. Uno no puede caminar por Denver sin oler marihuana y te afecta. Si vives en un complejo de departamentos con tus hijos y tus hijos están jugando en el jardín y tu vecino está fumando marihuana en su balcón, ya se permite. O sea, no sé si están aplaudiendo porque les gusta ese punto o si quieren que se permita, pero miren, la idea de que quisiéramos imitar lo que está ocurriendo en Colorado, por favor, vayan y visiten Colorado primero para que vean de lo que está pasando allí, porque hablamos con los líderes de la escuela. Sí, por cierto, nunca ha habido mejor momento de ser traficante de drogas de lo que es ahora en Colorado. La demanda se ha ido hasta el cielo, el mercado negro está pujante. Cuando tiene uno menos de 21 años, ¿a dónde va uno? Cuando uno no quiere pagar el impuesto del 30%, ¿a dónde va uno? Cuando uno quiere comprar mota a las 3 de la mañana, ¿a dónde va uno? Va uno con el traficante con el que... Sostiene el argumento y le da validez. Un padre, por supuesto, en el cuidado de sus familias y de su hijo, será cuidadoso en proveerle todos los elementos para su salud. Y lo mismo sucederá en el nuevo paradigma de las drogas. Por eso no hay que pensar que será la locura. Y regreso al ejemplo que yo daba del fruto prohibido. Si la manzana, fruto prohibido, resultó tan atractiva para Adán y Eva, ¿por qué mejor no se les dijo esta manzana tiene lombrices
te va a hacer daño para tu estómago, y supongo que dando razones todas las personas entendemos y ejercemos. Se terminó el tiempo, luego tendrás 2 minutos más. Un aplauso, por favor. Antonio. 2 preguntas en 1 minuto. La primera, ¿fuera ilegal el tabaco? Qué bueno, habría ya dejado de fumar. Muy probablemente sí. Y te digo algo más, te digo algo más. En mi casa la ley la hace mi esposa. No puedo fumar. Y tiene razón, mis hijos me sacan afuera de la casa si me ven con el cigarrillo. Qué bueno, ojalá hubiera sido así cuando era joven. Mis papás fumaban, en donde aprendí a fumar. Segunda pregunta, si no fuera de la ONU, no, probablemente trataría de hacer el mismo trabajo, quizá con la Comisión. Creo que hay muchísimos puntos en común. Se puede de verdad construir una respuesta inteligente a muchos de los problemas que hoy en día tenemos, fundamentándolos en el derecho a la salud para todos, de verdad para todos. Gracias. Un aplauso. Don Ricardo. Yo soy firme creyente que el abuso de las sustancias es malísimo. Y aquí está mi hijo y seguramente por ahí están otros viéndome. Yo jamás les recomendaría que probaran la marihuana, ni mucho menos la cocaína. Pero existe entre nuestra cultura muy prevaleciente el ingerir alcohol. Y en la casa, en la mesa, se comparte el alcohol, se prueba y se toma como un estimulante socialmente aceptable y que no tiene ningún elemento criminal. Así que con razones se puede hablar, se puede educar, pero prohibir hay que parar. La prohibición per se no nos lleva a nada, nos lleva a una desintegración del sistema de justicia, del sistema legal. Y por eso no podemos seguir con la prohibición, necesitamos parar la prohibición. Y en términos de política pública, por supuesto, se regalan en las clínicas de salud como se dan las medicinas a cualquiera que las necesita. Esa es la política. Gracias, un aplauso, por favor. Liliana. Si ser libertaria significa no creer en el rol del Estado como un proveedor de servicios, como un regulador del comportamiento, entonces claramente no soy libertaria. Creo que a lo que yo me refería cuando dije soy libertaria es a que creo que debe existir una libertad en los individuos a escoger, pero creo también en el rol del Estado en promover esa libertad en las personas débiles, por ejemplo, en las personas que si dejáramos todo a las fuerzas de la libertad y la naturaleza simplemente no podrían defenderse a sí mismos con la misma fuerza. La libertad de que consuman cualquier droga. La libertad de que consuman lo que desean consumir. Eso era lo que me refería. Don Gaviria. Perdón. 20 segundos más, perdón. Ofrece una sola. Creo que no tengo más que decir. Creo que este debate es un poco del siglo anterior. Tenemos que empezar a pensar en consecuencias. Es que creo que habías terminado. Es una disculpa. Don Gaviria. Cuando yo era presidente, los carteles de la droga no eran mexicanos sino colombianos. La droga pasaba por el Caribe y no por México. Fue cuando Estados Unidos tomó la decisión de bloquear el Caribe que desvió la droga hacia México y le hizo el favor a México de que la droga pasara por aquí y no por el Caribe. Esos carteles, como todo el mundo lo sabe y saben de Pablo Escobar, adquirieron un poder que llegó a amenazar la democracia, el Estado, se volvió un problema militar gigantesco, no solo para nosotros, sino tuvimos el narcoterrorismo más terrible que ha vivido el mundo en su historia. Tumbaron aviones, volaron edificios, toda suerte de cosas. Entonces, eso es sencillamente una batalla por la supervivencia del Estado colombiano, y así lo tuvimos que ver. También en ese periodo creamos una procuraduría que es mucho más poderosa que la de México. Perdón, el tiempo se nos terminó. Bueno, listo. Gracias. Kevin. Well, first, Andres, I'm saying, as attractive as you are with that. Tan atractivo como te ves con esa corbata, a mi esposa no le gustaría que fuera tu novia, entonces qué bueno que no somos novios. La realidad es que este es un problema complejo. Si aprendimos algo de la clase
hace Mark es que no se soluciona tan fácilmente. Lo que quería es dar cuenta que esto no es como por el derecho de consumir una bebida azucarada, un refresco o un dulce, porque cuando con un refresco o un dulce no estamos afectando a la gente en el camino cuando vamos manejando, o a nuestro patrón cuando llegamos con metanfetaminas en el sistema. Entonces, hay que olvidarnos de esta idea que solo afecta al usuario y que el comportamiento con un refresco, un dulce, no afecta a nadie más. Lo que esto significa en términos de tratamiento es que estas drogas también pueden dar lugar a criminalidad, incluso si es un adicto. Si uno choca para la influencia del alcohol, a lo mejor es un adicto al alcohol, pero también hay una consecuencia. Entonces depende de la persona, pero hay que tener prevención y una intervención temprana. Y eso no se puede hacer cuando Philip Morris está armando. Sí, creo que la prohibición también causa criminalidad, por cierto. Un proceso político que se debe hacer, y ese proceso político se debe hacer con experiencias reales y el análisis de esas experiencias, y se debe hacer con un debatito honesto con la población, con los ciudadanos. Quiere tiempo. Por ejemplo, en Suiza tenemos un tipo de regulación con la prescripción medical de heroína. Es un tipo de regulación y nos costó 5 años de experimentación con la crítica muy fuerte de su organización, pero que al final los ciudadanos han podido realmente ver el resultado y aceptarlo en un voto popular. Es decir, que también los pasos de la regulación se deben hacer así. Los Estados Unidos... Un aplauso, por favor, para... Mark, please, your turn. I think, of course, again. Creo que necesitas volver a tomar la materia. Bueno, un mercado competitivo es lo mejor y uno no lo inventa. Para innovación de producto, marketing, minimización de costos, minimización de precios, para lograr que los consumidores consuman tanto como sea posible de un determinado producto. El monopolio va en contra de todo eso. En relación con la mayor parte de los productos, ese resultado competitivo es aceptable, aunque estoy en desacuerdo con Kevin respecto al azúcar. Para un número muy pequeño de bienes, las drogas adictivas, el juego, los juegos de azar, los alimentos grasosos y azucarados, algunas personas desarrollan hábitos nocivos. En esos casos queremos precios altos y en este caso el monopolio del Estado es una buena política. Ladies and gentlemen, let's move on to our final round of this great meeting, the epic moment of 2015. Each of you will have 2 minutes. Para concluir y para dejar el mensaje que contra la droga se acabó con la victoria de las drogas. Es decir, que las drogas se encuentran ahora en todo rincón de las calles y que la única posibilidad es de regular, de tomar control sobre puede ser un monopolio, sí, es una solución, puede ser prescripción medical, otra solución, depende del daño de las diversas sustancias, hay que imaginar soluciones. Tengo que decir, sin agresividad, que los Estados Unidos, que de un lado fueron prohibistas, de prohibición muy fuerte, y de otro, big business, con todas las posibilidades de hacer dinero, no es un modelo por el mundo, ni el uno ni el otro. Gracias. Regresemos el reloj, por favor, a los Mark. It's your turn. Lo que dijo Andrés fue el dato clave. Habrá un mercado, en cualquier caso. Cualquiera que sea la política que adoptemos, habrá un mercado legal, habrá un mercado ilegal, habrá un mercado mixto, como lo que vemos ahora en Estados Unidos con los cigarros. Habrá un daño derivado de la adicción, habrá un daño
derivados de un comportamiento por estar bajo la influencia, y habrá un daño provocado por intentos de desobedecer las reglas que existen en el mercado por parte de las empresas ilícitas. Tenemos que buscar políticas que busquen minimizar el daño. Esto no se puede resumir en un eslogan ni en la prohibición. Algunos ejemplos muy específicos. Debemos elevar los impuestos para el alcohol, debemos prohibir la mercadotecnia y la comercialización del alcohol. Tenemos que tener un anti-marketing del alcohol, obligar a la gente que cometa delitos bajo la influencia del alcohol, debemos obligarla a que deje de tomar. Sí, debemos prohibir los productos de tabaco que se pueden quemar. 40 millones de personas que están vivas hoy van a morir de manera prematura por fumar. Ese número se podría reducir por un 90% con el uso de los e-cigarettes, cigarrillos electrónicos. Tenemos una alternativa que podemos ofrecer a la gente que no sea ir al mercado negro. Debemos prohibir los productos que se pueden quemar del tabaco. Para las drogas seguimos prohibiéndolas y habrá drogas que seguiremos prohibiendo. Debemos hacer valer las leyes de una manera que se reconozca que las leyes no pueden reducir mucho el consumo, pero al hacer valer las leyes pueden reducir el consumo. Se debe diseñar para en virtud de la seguridad pública, no para buscar un mundo libre de drogas. Y sabemos cómo hacerlo. Y para la gente cuya adicción les lleva a cometer delitos, debemos exigirles que dejen de consumir, ya sea que las drogas sean legales o ilegales, y eso se ha hecho también con éxito. Es decir, hay soluciones aquí, pero no son sencillas. Thank you very much. We have talked about the drogas y salud, de las reacciones entre drogas y derechos, de los problemas que genera la violencia, que genera el tráfico internacional de drogas. Pero hoy el principal problema en las ciudades de Latinoamérica es el consumo local de drogas. Esa ilusión de que no hay consumo local de drogas es mentira. Eso no es verdad. Son estadísticas mal hechas, las hace el Estado, la gente no contesta la verdad. Hoy en Brasil ya llegó a los niveles de homicidio de Colombia por cuenta del tráfico local de drogas. ¿Por qué hizo Uruguay lo que hizo? Porque se le estaba aumentando la inseguridad por tráfico local de drogas. ¿Por qué en Europa lograron eliminar la violencia de las calles relacionada con las drogas? Porque tienen una política mucho más liberal. Hoy las bandas que roban en Bogotá o que roban en Sao Paulo, las que roban los celulares, las que atracan, lo hacen para comprar cocaína. Para eso lo hacen, no es para comer, no es para llenarse de plata, es para comprar cocaína. ¿No será mejor darles la cocaína que dejarlos que roben de esa manera? ¿Por qué no se han desarrollado en otras partes? En Latinoamérica, en las ciudades, tenemos 4 o 5 veces los homicidios que hay en el resto de ciudades del mundo, incluido Asia, incluido África. Es una verdadera epidemia de inseguridad, toda causada por consumo local de drogas y toda causada por la manera como manejamos el consumo de drogas en América Latina. Un aplauso, gracias. Reloj, 2 minutos. Thank you so much. I mean, I think Muchas gracias. Creo que se ha sintetizado en términos de que son soluciones complejas, no pueden ser sencillas. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mark y quiero agregar además que cuando estamos hablando del plano internacional tenemos que ver el Estado de Derecho, tenemos que ver la corrupción, tenemos que ver programas de generación de empleo, programas para combatir la pobreza y cómo están funcionando o no están funcionando en la sociedad. En este momento, con el caso de la marihuana, la decriminalización de 5 gramos de marihuana en México, nadie sabe realmente qué pasa si uno tiene más de 5 gramos. Pero la policía que sorprende al chico, a un muchacho va a decir, tú no tienes menos de 5 gramos, tienes 9 gramos, porque yo digo que tienes 9 gramos, y por lo tanto tienes que pagarme. Y la respuesta no es darle al muchacho un pase gratuito para que se pueda freír el cerebro. ¿Cómo ayuda eso al mundo en desarrollo? Dígame. Con China y con India, con Singapur y con Corea. Dígame cómo, demonios, América Latina va a competir por empleos en el futuro. Cuando estamos regalando metanfetaminas y crack a los jóvenes, díganme cómo vamos a tener una sociedad próspera así. Y sin embargo, eso fue lo que nos presentaron, ustedes y nosotros. La otra pregunta que quiero abordar para terminar es que idealmente queremos un monopolio del Estado, esto queremos limitar la publicidad, queremos limitar las cosas con el alcohol y todo lo demás, pero hemos visto que es imposible con el alcohol, hemos visto que es imposible
Incluso la idea de prohibir los cigarros, aunque estoy de acuerdo con lo que dijiste, Mark, con los cigarrillos electrónicos, es impensable en el mundo, dado el control que tienen las grandes tabacaleras en África, Europa, y que aún sigue en Estados Unidos. Y finalmente quiero decir, espero que el presidente Fox y otros puedan referirse a esto, tenemos que pensar de qué se trata esto. Se trata del dinero. La realidad es que hay gente en el escenario, tengo entendido incluso el presidente Fox, que forma parte de una empresa que está invirtiendo en lo que su socio de negocio mismo llamó Big Marijuana. Entonces vamos a hablar de por qué estamos debatiendo los hechos que estamos debatiendo. Bueno, alguien tiene que sacárselo. 2 minutos, Ricardo Salianciero. Bueno, han pasado más de 4 décadas desde que se declaró la guerra contra las drogas por parte del presidente Nixon en Washington. Y México acata ciegamente esta política infame que solo genera violencia y ganancias para los cárteles. Las fuerzas económicas en juego son muy poderosas. Estamos hablando de más de 400.000 millones de dólares anuales en ganancias de tráfico de drogas. Estas ganancias corrompen todo a su paso. Y la política vigente implica que el Estado renuncia a su derecho a regular esta industria, dejando la tarea en manos de los capos de la droga. Esta guerra de los Estados Unidos, ellos ponen el dinero y las armas y nosotros ponemos los muertos. Me parece una pésima acuerdo. Por eso debemos terminar inmediatamente la prohibición contra las drogas, empezando por la cannabis, y con eso vamos a desarmar el andamiaje fundamental de los cárteles de la droga. Entonces también vamos a liberar a los sistemas de justicia para que puedan garantizar la seguridad y restablecer el imperio de la ley. Y los grandes recursos que se están gastando en corretear a los narcos sin ningún resultado se van a invertir en educación, en salud y en proyectos productivos para que los jóvenes tengan una visión de futuro que no sea aspirar a ser el Chapo Guzmán. La prohibición es injusta porque me dicen a mí lo que yo tengo que hacer. Allá dice, you should do this, you should do that, you should do that. I don't like shooting. ¿Somos hombres o somos payasos? ¿Somos libres o somos niños? En una sociedad de adultos no tiene por qué el Estado estarnos diciendo qué hacer y qué no hacer. La libre elección cuenta. Se acabó el tiempo. 2 minutos. Muchas gracias. Quiero simplemente resumir mi postura y quiero también abordar el tema que me pareciera debió haber sido el tema de este debate. Porque creo que, y lo platicaba con Andrés hace rato, creo que este debate está centrado o se ha enfocado entre los que estamos o supuestamente estamos en contra de la legalización y los que están o supuestamente están a favor de ella. Cuando en realidad este debate me suena más bien a falso debate y me suena más bien a personas que estamos más preocupadas sobre cómo le vamos a hacer para regular esto y que no suceda una explosión descontrolada de consumo, etcétera. Aquellos en los cuales están empujando para que eso suceda sin necesariamente ahondar detenidamente en cuáles pudieran ser las consecuencias de segunda derivada. En fin, creo que el próximo año, el próximo debate debe ser sobre cómo y sobre hasta dónde. Pero resumiendo lo que a mí me parecen 3 preocupaciones fundamentales. Uno, no queda claro que necesariamente que la liberalización de las drogas vaya a revertir el crimen. Pudiera ser que el crimen simplemente cambiara de giro y se dedicara a hacer otras cuestiones, como lo hemos visto en ciertos grupos criminales en México, que cuando vieron reducida su capacidad para venta de droga, empezaron a extorsionar y empezaron a secuestrar. Segundo, no queda claro tampoco que vaya a reducir el número de personas que están en prisión. Y tercero, no queda claro tampoco que no vaya a tener un efecto, al menos de corto plazo, en el consumo. Lo cierto es que al día de hoy cerca de 79,000 mexicanos consumen marihuana o aceptan que consumen marihuana. En las encuestas probablemente sea mayor el número que realmente lo haga. Y muy probablemente veríamos un incremento en este número de consumidores si legalizáramos las drogas. Entonces hay que pensar en cómo vamos a fortalecer nuestro sistema de salud y nuestro sistema de Estado de Derecho, que de por sí ya es bastante débil. Un aplauso, por favor.
respecto de lo que mencionó Kevin. En Seattle, casi el 50% de lo que se vende es a empleados de Microsoft. Así que de alguna manera tiene un buen efecto la marihuana. Y no soy socio de nadie en producción de marihuana. Doy por hecho que el tránsito ya está marcado para derrumbar la prohibición. Y ahora hay que pasar el balón a la ofensiva, a quienes van a construir el mejor modelo, las mejores políticas públicas para este nuevo paradigma. Y sin duda, la Corte en México ya marcó un camino que va a ser mucho más acelerado que el de Estados Unidos, porque bastan 5 casos iguales al que se presentó para que se convierta ya en nacional y completo el paso hacia esto. Entonces, aquí mi preocupación es que el balón a la ofensiva se le va a pasar al Congreso, al Senado, lo cual me preocupa sobremanera, la capacidad que tengan de hacer las cosas como deben de hacerse. La invitación sería que participen los expertos, participe fuertemente el sector salud, participe fuertemente los sectores de seguridad para que hagamos una regulación totalmente positiva y buena para pasar de un paradigma al siguiente paradigma que a mí me parece que ya es irreversible. Un aplauso, por favor. 2 minutos. Qué suerte tengo la responsabilidad de concluir y estoy totalmente de acuerdo con el presidente Fox. Se necesita un cambio de paradigma que afortunadamente se podrá dar en abril del año próximo con la UNGAS. ¿Cuál tendrá que ser este paradigma? Bueno, el que nos muestra, como se ha también mencionado aquí, las transformaciones que han ocurrido a lo largo de estos últimos 30 años. Estamos en una aldea global. Las diferenciaciones que había hace 30 años entre países productores, países de tránsito, países de consumo, ya no existen. Somos todos países de consumo. Y si el problema es un problema de consumo, las respuestas tienen que ser respuestas de salud. Limitar el consumo, ofrecer tratamiento y rehabilitación. Y en este sentido, independientemente del debate, prohibición o no prohibición, enfocámonos en despenalizar el consumo de droga. El consumidor no es un criminal, absolutamente. Ni si es habitual, ni si es santuario. Primero. Segundo, proporcionalidad de las penas criminales para los delitos de narcotráfico. No hace sentido meter un joven a la cárcel por, desafortunadamente, vender droga a la esquina de la calle. El día después habrá otro. Entonces, tenemos que encontrar una manera para recuperar las calles, para que no haya estos espacios. Prevención integral. Paramos de hablar de sustancias, marihuana, cocaína. Todas las sustancias tienen que ser prevenidas, también las lícitas. Como también crear ciudadanos más fuertes. Perdón. Primero, antes de pasar al enorme reconocimiento y la gratitud de estas grandes personales que le han tenido la confianza a las ideas de participar en un debate memorable que sin duda alguna se proponen políticas públicas, estamos preocupados del tema y lo estamos ocupando. Antes de pasar al final, solo preguntarles, ¿quiénes que antes del debate pensaban que estaban en contra de legalizar las drogas, regularlas de determinada manera, ahora han cambiado de opinión y dicen, ¿sabes qué? Igual estaba equivocada o equivocado, hay que darle una pensada y probablemente la regulación
es lo que vale la pena. Que levante la mano y que griten. Nadie cambió de opinión. ¿Quién? ¿Quiénes de los que ahora, la siguiente pregunta es, quiénes que antes pensaban que la legalización o la regulación de la apertura era lo correcto, después de este debate piensan no, más bien hay que prohibir de una manera más efectiva, eficaz y eficiente? Señoras y señores, la evolución y el cerebro humano nos dice que los debates solo refuerzan los prejuicios que ya teníamos anteriormente.